Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinario. Gracias por vuestro interés. Buenas tardes y buenos días también para aquellos que nos seguís desde Latinoamérica. Como habréis visto en el chat, estamos compartiendo un enlace por si queréis que se una algún compañero o alguna persona también a este webinario. Y bueno, quisiera agradecer a todos, como decía antes, ¿no?, vuestra asistencia y especialmente también a aquellos que están en su mañana en Latinoamérica, donde bueno, pues estamos presentes ya desde hace más de 3 años y tenemos grandes amigos y importantes clientes. Esperamos que os resulte interesante lo que vamos a comentar. Y bueno, lógicamente me gustaría matizar que todo lo que vamos a hablar tiene sentido en aquellas empresas cuyo modelo de negocio se base en un equipo comercial. Lógicamente, todo lo que tenga que ver con empresas de venta online, modelos de plataformas, etcétera, pues no tendría mucho sentido, como es lógico. Comienzo presentándome y presentando brevemente a la empresa, porque la verdad es que lo que de verdad nos gustaría es que os resulte de utilidad, no que lo veáis como una, en fin, una publicidad por parte de nuestra empresa, pero creo que es un contexto importante el comentar que me llamo Álvaro Ruiz, que soy CEO y cofundador de Customer Top, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, y he dedicado toda mi vida profesional al mundo de los contact centers, y donde yo destacaría, bueno, pues haber sido fundador, socio fundador, consejero y primer director general de Conecta, ¿no?, que hoy es una de las empresas de contact center más grandes del mundo, con más de 72.000 trabajadores, ¿no?, y más de 2.000 millones de euros de facturación. En la actualidad, ya hace mucho tiempo que no tengo relación con Conecta, desde el año 2003. En la actualidad soy socio fundador y CEO de Customer Top. Y Customer Top es una empresa que fundamos en el año 2004 como una compañía 100% en teletrabajo. Sigue siendo así. Y que desde hace aproximadamente 10 años nos hemos especializado en algo muy, muy concreto, muy específico y de gran dificultad, yo diría, que es la concertación de visitas para equipos comerciales, ¿no?, o como se dice más frecuentemente en Latinoamérica, el agendamiento de citas comerciales, ¿no? Ya tenemos una experiencia superior a los 600 proyectos en este campo de prospección comercial y concertación de reuniones, tanto en Europa como en Latinoamérica. Digo Europa porque también este modelo en teletrabajo nos permite no solo trabajar en España, sino también dirigiéndonos a otros países. Este es el segundo webinar online que estamos haciendo. En el primero hablamos de conceptos básicos, pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en los factores de éxito. ¿Qué factores son los que pensamos que más determinan el éxito o el fracaso de un proyecto, de una actividad de concertación de visitas? Vamos a hacer más webinarios después de este y para profundizar en distintos aspectos, y también comentar que el que pueda tener interés, en nuestra página web, en el apartado de blog, tenemos el anterior webinario de más genérico, por si a lo mejor piensan que aquí falta algo de contexto, ¿no?, para entender todo lo que se está diciendo. Se puede acceder a través del blog, como decía, y tener acceso a él. En cuanto al funcionamiento del webinario, vamos a hacer la exposición del contenido primero, si me permitís. La idea es que podáis formular las preguntas que se os vayan ocurriendo y las responderemos al final de la sesión, ¿no?, donde dejaremos 10-15 minutos para poder tratar todas las preguntas que vayan surgiendo. Y una cosa importante, que como no es posible hablar del caso concreto de cada uno de los asistentes, que por cierto, bueno, pues se han inscrito más de 200 personas en este webinario, pues damos la posibilidad, y ya lo veréis, de que podamos tener una reunión de uno a uno, ¿no?, una reunión un poco más consultiva
del caso concreto de tu empresa, ¿no? Y sin ningún tipo de compromiso. Serían sesiones limitadas y si os interesa os animo a reservar cuanto antes, más que nada para bueno, pues que no se acaben los huecos, ¿no? Otra cosa interesante es que a mitad de este webinario nos va a acompañar Yolanda del Castillo, de nuestro equipo de operaciones. Ella tiene que lidiar día a día con lo que es esta actividad, tiene muchísima experiencia y nos va a hablar de algo que yo creo que es probablemente lo que más interés despierta, que es la confección de un argumentario de éxito, ¿no? Un argumentario que realmente nos pueda funcionar. Y sin más que comentar de forma introductoria, paso ya a lo que es la propia presentación, ¿no? ¿Por qué concertamos visitas? Bueno, yo creo que no hay nada más importante en una compañía que mejorar los ingresos, mejorar las ventas, ¿no? Es lo que hace que crezca la hierba, lo que hace palpable el valor de lo que está aportando esa organización a sus clientes y en general a la sociedad, y permite que la gente que trabaja dentro de la organización pueda tener un desarrollo personal y un proyecto vital. En fin, son millones, digamos, los aspectos en los que incide cuando una empresa realmente consigue incrementar sus ventas, ¿no? Y cuando no conseguimos incrementar las ventas o vender lo suficiente, pues la empresa está muerta y no tiene ninguna posibilidad de prosperar. De hecho, hay estudios que dicen que el 80% de las empresas que mueren ha sido porque no ha tenido un enfoque comercial exitoso, ¿vale? En cuanto a esta imagen que estáis viendo en esta diapositiva, la verdad que la utilizamos mucho porque creo que gráficamente muestra un poco cuál es la idea de la concertación de visitas. La idea es optimizar el tiempo del equipo comercial, que es el personal más valioso que tenemos en cuanto al contacto con los clientes y el más efectivo, de manera que no tengan que hacer la prospección, y el concepto es como si les pasáramos balones para que metan gol. Es decir, cuanto menos cosas tenga que hacer y más se concentren en el cierre y en estar con los clientes, más eficiente va a ser el equipo comercial y, digamos, la actividad comercial en su conjunto, ¿vale? Y para acabar de dar un poco de contexto antes de entrar en los factores de éxito, este embudo es muy gráfico, ¿no? De cómo funciona y en qué ayuda a hacer la prospección. Lógicamente, en el embudo, cuantos mayores oportunidades estemos metiendo en la fase más alta del embudo, mayores ventas tendremos. Esos datos que se ven a la derecha pueden ser indicativos de lo que sería una media, de lo que se viene consiguiendo, porque a 100 contactos útiles con interlocutores válidos, el número de reuniones que se tienen, las visitas que tienen lugar finalmente y las ventas que se puedan conseguir, aunque evidentemente es muy, muy variado en función del sector de actividad, ¿no? Por otra parte, yo creo que es interesante aquí ver el ratio que hay de conversión en cada uno de los pasos dentro de ese embudo, y me parece interesante también comentar que se suele poner mucho foco en las reuniones, en las visitas que se consiguen en relación a, bueno, pues a las horas de trabajo, a los prospectos a los que nos dirigimos, etcétera, pero también es fundamental el ratio que después hay de visita a venta, ¿no? Y que va a afectar al final a un concepto que vamos a ver a continuación, que es el coste de adquisición de cliente. Entro ya en materia en lo que serían los factores de éxito y lo hemos organizado en esta diapositiva, donde podéis ver en la parte superior aquellos que consideramos que dependen del equipo de concertación y de qué tal lo estemos haciendo nosotros. O, insisto, yo me intento poner también en el caso que sé que es la realidad de algunos de los asistentes que podáis tener internamente un equipo de prospección también, ¿no? Entonces, esos factores que tenemos arriba son, aquellos que bajo los que tenemos cierto control y que van a incidir en los resultados y en el éxito, y los que están en la línea de abajo, son aquellos que realmente nos están condicionando muchísimo el resultado, pero que no va a poder incidir en ello el equipo de prospección, ¿vale?
Por repasarlo rápidamente, como veis ahí, tenemos por un lado el teleconcertador, por otro lado la persona que supervisa la actividad, por otro lado el argumentario o script, que es el guión que vamos a seguir para las conversaciones, por otro lado la base de datos a la que nos vamos a dirigir para intentar conseguir las reuniones y por otro lado la tecnología. Como decía, todo esto es lo que entra dentro de lo que podemos controlar y actuar sobre ello. Y luego hay otros factores como es la rentabilidad que según el negocio se puede obtener si utilizas el canal de este canal para captar clientes, ¿vale? El canal de concertación de visitas, que por cierto, nosotros utilizamos fundamentalmente el teléfono, pero no solo, también utilizamos el email y utilizamos herramientas como el LinkedIn o LinkedIn, según se quiera pronunciar. El tamaño del mercado también sería fundamental, el reconocimiento de marca de la empresa en nombre de la que llamamos, la saturación que hay en el mercado y la propuesta de valor. Estos son los aspectos que vamos a ver a continuación. Yo voy a hablar inicialmente del teleconcertador y la supervisión y a continuación nuestra compañera Yolanda hablará de, yo creo, aquello que despierta más interés, que es la parte del argumentario. Y ya continuaré después con el resto de factores. En cuanto al teleconcertador, yo diría que es el protagonista principal del éxito. Siempre me ha llamado la atención la diferencia de resultados que se puede conseguir dentro de un equipo de teleconcertadores que trabajan en un mismo proyecto. No tiene nada que ver, según quien llame, el resultado que se obtiene, ¿no? No lo puede hacer cualquier persona. Hace falta un perfil muy concreto que ahora veremos y es fácil concluir que no se pueden obtener buenas reuniones comerciales en determinado mercado cuando en realidad a lo mejor sí se puede. Y el problema es que la persona que está haciendo esa labor pues no es la persona, no tiene el perfil correcto, ¿no? Otro aspecto muy importante es, bueno, esta persona representa a tu compañía, ¿no? Por lo tanto, lejos de lo que es el telemarketing masivo y ciertas prácticas, yo diría un poco obsoletas y antiguas, hay que poner muchísimo foco en quedar muy bien, representar muy bien a la empresa en nombre de la cual se está haciendo las llamadas y alejarnos completamente de una actividad en la que parezca un robot la persona, donde no hace escucha activa, etcétera, etcétera, como veremos, ¿no? En cuanto al perfil, yo creo que una cosa que nos encontramos mucho, es mucho más importante que tenga un perfil comercial extrovertido, ágil, a que, por ejemplo, sea un especialista del sector concreto al que va a llamar, desde nuestro punto de vista. Porque la misión del teleconcertador no es vender, es abrir la puerta, es despertar el interés y es cualificar. Muy bien, ¿no? Y para eso, un verdadero experto muchas veces no es la persona que es capaz de abrir esa puerta. Y además, si el cliente quiere profundizar más, es la ocasión perfecta para cerrar una reunión. Luego, por otra parte, en cuanto al perfil, es fundamental que sea una persona, bueno, pues que es acostumbrada a la dureza que supone la prospección comercial, a soportar el no constantemente, a tener resistencia a la frustración, etcétera. Si no lo hacemos así, si el perfil no responde a, digamos, estos requisitos, pues nos vamos a encontrar con altibajos enormes en el rendimiento y yo creo que con resultados pobres en general, ¿no? En mi experiencia personal, los teleconcertadores que mejor funcionan son aquellos que utilizan una conversación más natural y se alejan del cliente la idea de que es otro televendedor más, etcétera. Y esto no es fácil. No es fácil, pero es posible porque estoy convencido que dentro de vuestros equipos comerciales, cuando llama a alguien, a un potencial cliente, no suena como telemarketing. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, perseguimos siempre y lo que hay que hacer para realmente poder saltar filtros y poder llegar a los clientes, ¿no? Por otra parte, es muy fácil medir el rendimiento de un teleconcertador, la productividad, el número de reuniones de calidad que consigue, el ratio de ventas que fíjate, este es el ratio más importante, ¿no? ¿Cuántas ventas se ha conseguido que han sido provocadas por reuniones
concertadas por determinada persona, ¿no? Desde mi punto de vista, porque muchas veces alguien puede cerrar menos reuniones, pero el ratio de reunión a venta ser más alto, ¿no? Y al final lo que importa es el coste de adquisición de cliente. Y para terminar, en relación al teleconcertador, nosotros tenemos un modelo en teletrabajo, como decía al principio, y pensamos que hay que tener a los mejores donde quiera que estén. Yo creo que esto es una ventaja muy importante para poder conseguir buenos perfiles. Y luego, por otra parte, esa cercanía geográfica y cultural en cualquier proceso de venta va a ayudar enormemente, ¿no? Si estamos llamando en Santiago de Chile, con personas de Chile. Si estamos en Barcelona, con personas que hablan en catalán, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a extender porque parece bastante evidente. En cuanto a la supervisión, si no hay dirección, todo va a la deriva. Realmente el papel del supervisor es fundamental porque es la persona que dirige, ¿no? Es, por lo tanto, junto con el teleconcertador, otra persona clave del éxito. Dirige toda la actividad de principio a fin. Tiene que tener un entendimiento global de qué se quiere conseguir, cuál es la propuesta de valor, ya sea de nuestro cliente, en el caso de hacerlo nosotros, o su propuesta de valor, ¿no? Si es algo que se hace internamente. Cuál es el target al que hay que dirigirse y ser capaz de hacer pruebas con distintos nichos. Cuáles son los dolores del cliente para que la conversación esté bien enfocada, aspectos diferenciales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta persona diseña la estrategia, hace una planificación y gestiona una serie de recursos para conseguir un objetivo, ¿no? Tiene que ser muy ágil interpretando los resultados para implementar cambios que puedan hacer que se mejore cuanto antes, porque evidentemente, como en toda actividad empresarial, luchamos contra el reloj, ¿no? Lógicamente estás empleando recursos y necesitas ir optimizando lo antes posible, ¿no? Gráficamente podéis ver, aunque vamos a compartir con vosotros esta presentación para que lo podáis ver con más calma, ¿no? Estos aspectos que coordina un supervisor, ¿no? Primero, como decía, los objetivos de acuerdo con el cliente en nuestro caso o de acuerdo con la dirección de la empresa. Si es un servicio interno, lo que es asignar a las personas que van a hacer el servicio, dar la formación, trabajar sobre la base de datos, el argumentario, hacer distintas pruebas e ir corrigiendo y modificándolo a lo largo del tiempo, escuchas telefónicas que permitan saber dónde nos estamos equivocando, qué cosas se pueden mejorar, identificar nichos más receptivos, en fin, ya lo veis. Yo destacaría un aspecto en el que nosotros concretamente trabajamos mucho, que lo llamamos Informe 360, que es analizar las reuniones que han tenido lugar y cuál es el feedback que podemos conseguir tanto del comercial que ha realizado esa visita al potencial cliente como del cliente que recibió la visita, ¿no? En cuanto a la propuesta de valor, en cuanto a cómo se compara con los competidores, en cuanto incluso a la fuerza comercial, en qué aspectos pudiera mejorar, etcétera, ¿no? Todo eso al final nos va a un análisis de resultado que de forma circular nos lleva a un círculo no vicioso, el otro que virtuoso, perdón, que no me aparecía, no me ha llegado la palabra. Y es la mejora continua, ¿no? Lo que tendríamos que ir persiguiendo. Entonces, ya sin más por mi parte y para no aburrir con el tono de mi voz, voy a dar paso a nuestra compañera Yolanda, que es la persona que se va a encargar de hablar de, como decía antes, del argumentario. Adelante, Yolanda, cuando quieras. Hola a todos, ¿me oís? ¿Se oye bien? Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar de otro de los puntos importantes en cualquier proceso de prospección o de teleconcertación, que es el argumentario. En esta parte del webinar vamos a explorar un poco la importancia del argumentario y cuáles son sus puntos claves para tener éxito en una llamada. ¿Qué es un argumentario? A mí me gusta imaginar que el argumentario es como un guión de teatro, en el que preparo mis escenas, tengo mis actores, tengo mis guiones y dejo una parte pequeña de improvisación. Dicho esto, y la gran pregunta que todos nos hacemos,
¿Cuál es el argumentario perfecto? A mí siempre muchos clientes me dicen, bueno, ¿y cuál es ese que me vas a montar? Lamento deciros que no hay ningún argumentario mágico. No hay ninguno que nos abre las puertas a todo el mundo. Podríamos decir que hay tantos argumentarios como perfiles nos vamos a encontrar. Pero eso no podemos hacerlo en todas las llamadas. Entonces, la cuestión es generar un argumentario que nos sirva para llegar a la prospección de cuanto más clientes consigamos contactar y mejores mensajes podamos trasladar. Al final, en cada llamada hay dos aspectos claves que debemos transmitir. Uno es la confianza y la profesionalidad. Hay que recordar que al teléfono nos falta una parte muy importante de las conversaciones entre los humanos, que es el lenguaje no verbal. Aquí todo nos va a entrar por el oído y nos va a llegar al cerebro. Por eso es muy importante lo que salga por nuestra boca, porque va a impactar en el oído y el interlocutor se va a hacer su imagen en el cerebro. Para mí hay dos fases muy importantes a la hora de elaborar un argumentario. Uno son lo que yo llamo los puntos claves para elaborarlo y otro es la estructura del argumentario. Cuando ya empiezo a escribirlo, ¿cómo lo voy a confeccionar? En esos puntos claves podemos hablar de 5 puntos que yo suelo mantener para poder realizar mi speech o realizar mi argumentario. El primero de todos es tener el conocimiento del producto o el servicio. Y para eso lo que hago es, me hago 3 preguntas. ¿Cuál es nuestro servicio o producto? ¿Qué aporta? ¿Y cuáles son sus características? Para mí, un consejo, que es lo que suelo hacer yo, cojo un listado, o cojo un Word y cojo un listado y empiezo a ponérmelo todo en ese listado. Cada uno se lo puede hacer a su manera. Y ahí me suelo poner las cosas de forma claras y concisas, como si se lo explicara tanto a una persona que va a entender como a una persona que no entendiera. Si esta parte la preparas bien, cuando tú vayas a realizar el argumentario, le vas a preparar un argumentario a tu teleconcertador o a la persona que realice las llamadas que le va a dar seguridad. Cuando le da seguridad, se expresa en la tonalidad y en la forma de expresarse. ¿Y eso de cómo llega el interlocutor? Pues me está llamando alguien profesional, que era uno de los puntos que necesitamos en la llamada, y me genera confianza. ¿Vale? Otra parte o otro punto clave que suelo tener pendiente, o sea, para la hora de elaborar mi speech, es la identificación de las necesidades del cliente. Y aquí me vuelvo a hacer 3 preguntas siempre. ¿Quién es mi cliente? ¿O quién es mi cliente ideal? ¿En qué beneficia mi producto o servicio? Y ventajas y desventajas de nuestro producto o servicio frente a terceros. Si consigues definir bien esta parte, vas a conseguir de aquí luego, para la hora de elaborar tu argumentario, tus preguntas de precualificación, para saber si son tus clientes idóneos o no, y sobre todo ya vas a tener tema de objeciones preparados. ¿Para qué? Para cuando al cliente, sobre todo en las desventajas, ¿no? El cliente ya te conoce o conoce la empresa y te va a preguntar por cuáles son tus dolores. Aquí ya lo tendrías preparado. Otro de los puntos estaríamos hablando de la consistencia en el mensaje. Cuando hablo de la consistencia en el mensaje, siempre me pregunto un poco lo que os decía en el primer punto. ¿Cómo yo le explicaría esto a una persona que tenga mucho nivel con el que voy a hablar o tenga poco nivel? Y siempre prepararé un speech que sea media, que incluya palabras técnicas, pero que a la vez se entienda. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con interlocutores que nos dicen tener unos rangos, pero como pasa en todas las áreas de la vida, hay gente que acaba de entrar y tiene pocos conocimientos, pero tiene el rango, y hay muchos que tienen muchos conocimientos y ya llevan tiempo. Para eso adaptamos nuestro lenguaje. El cuarto punto que me preparo son las objeciones. Todo aquello que me va a poder decir el cliente en la conversación y para lo que yo tengo que estar preparado en responderle. Aquí normalmente suelo poner las objeciones comunes o las que ya he sacado de las desventajas. Las objeciones comunes que normalmente nos encontramos: el precio es muy caro, ahora no tengo tiempo, no puede ponerse, ¿vale? Pues aquí ya lo incluiría. ¿Vale? Y sobre todo, y el quinto punto, siempre voy a intentar utilizar un lenguaje claro y persuasivo. Persuasivo no significa agresivo, ¿vale? Significa que tengas consistencia a la hora de explicarlo, que el tono sea correcto, ¿vale? Que no nos vayamos a esos tonos de pito que a veces escuchamos, que ya son como muy comerciales, ¿vale? Y que ya hay cirría. A eso me refiero con controlar el lenguaje, ¿vale? Y con todos estos 5 puntos yo voy a preparar ya la estructura de mi argumentario. Y pasaríamos a la segunda fase, la estructura de un argumentario. Aquí yo lo que suelo hacer es
4 puntos. Normalmente nosotros lo montamos a través de nuestro CRM. En el CRM tenemos un montaje de script y yo al agente o al teleconcertador le hago como 4 partes para que sepa y le ayudo a memorizar por dónde tiene que ir pasando. Por un lado está la presentación. Por otro lado estaría como segundo punto la argumentación con el interlocutor válido. La tercera serían las objeciones y la cuarta la despedida de cierre. En la presentación le doy énfasis también a este punto, porque aquí en estas llamadas vamos a tener 2 espectadores críticos, que van a ser el recepcionista o la recepcionista y tu interlocutor válido. Yo muchas veces veo guiones que esta parte no se prepara. Si estábamos hablando de preparar una obra de teatro, cuanto yo más tenga preparado a mi persona, a la persona que va a llamarme, mejor, más seguridad le voy a dar, porque va a saber por dónde salir. Yo aquí siempre digo que les preparo como una chistera de mago, ¿no? Le meto los 4 puntos y luego él va sacando según va hablando. Por eso a mí no me gusta hacer argumentarios que sean diálogos, yo, tú, yo. ¿Vale? Es decir, nosotros ponemos una estructura en la que la gente vaya punto por punto sabiendo con quién está hablando y lo que tiene que decir, ¿vale? Pero no tan esquemático como a veces estamos acostumbrados a ver esos guiones en algunas empresas. Aquí en la presentación, si hemos dicho que una de nuestras espectadoras espectaculares es la recepcionista, tengo que trabajarme a la recepcionista y tengo que prepararme la entrada con la recepcionista. Aquí también es otro de los puntos claves que mucha gente me pregunta, ¿y cómo saltamos a las famosas recepcionistas? Aquí yo siempre digo, trátala como si fuera igual, como si fuera tu interlocutor válido. Dale la misma importancia. Para eso, sé educado, sé profesional, pregúntale, pídele ayuda. Oye, estoy intentando hablar con la persona tal, ¿me podrías pasar con ella? ¿Sabes si está disponible? Algunos otros tips que utilizamos es, por ejemplo, la inversión en la entrada de la llamada. Por ejemplo, yo muchas veces digo, si yo cuando llamo a uno de mis clientes a su empresa y lo conozco directamente, llamo y pregunto, ¿podría hablar con Álvaro Ruiz? Y ya me dicen, sí, ¿de parte de quién? Y me pasa, ¿por qué no utilizarlo también? ¿Vale? Sí que es verdad que en LATAM sé que el formalismo allí es como más estricto, no pasaría nada, lo haríamos como toda la vida, ¿vale? Hola, buenos días, soy Yolanda del Castillo, te llamo de Customer Talk y querría hablar con el responsable de, o si tengo el nombre, con el personal de, ¿vale? Normalmente otro de los tips que doy a mis agentes y que normalmente los ayudamos es trátala con una persona que tiene nombre y apellidos. Yo muchas veces les invito a que saquen el nombre. ¿Por qué? Porque en una primera contactación va a ser siempre una llamada muy fría, pero en la segunda, si yo he obtenido su nombre, cuando vuelva a llamar, yo le preguntaré, hola, buenos días María, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va el día? Mira, soy fulanita de tal que te llamé la semana pasada, me intentaste pasar con fulanito o me intentaste pasar con el director comercial o el director de marketing y estaba ocupada. A ver si esta vez tenemos suerte. Le estoy haciendo que esta llamada ya sea diferente, que no sea igual. Recordar que ellas reciben como 100 llamadas al día en el que todos hacemos lo mismo. Entonces, intenta personalizar también esta parte. La segunda parte, el argumentario, ¿no? Cuando ya pasamos con el interlocutor, ¿vale? Aquí le diferencio a la gente como 5 puntos por los que tiene que pasar. ¿Vale? Y es el saludo y validación con quien estoy hablando, una presentación escueta de quiénes somos y cuál es nuestro producto. Entraríamos en la precualificación del cliente. Si me permite el cliente, voy a desarrollar ya mis características, para qué sirve mi producto, todo lo que solemos decir, y luego ya iría al cierre o la propuesta de visita. En ese saludo y validación con la persona, ¿por qué digo de validación? Porque muchas veces tú preguntas por el director de marketing y te pasan por el director de marketing. Y cuando estás hablando con él, ya le has dicho todo y dice, ya, pero es que esto no está en mi responsabilidad, esto lo lleva mi compañero. Sobre todo nos ocurre con empresas muy grandes, ¿no? En que están muy diferenciados los cargos, las responsabilidades. Entonces, por eso en el inicio yo siempre invito a, hola, buenos días, soy fulanito tal de la empresa tal, querría hablar con la persona que hace o con la persona que lleva y él te va a decir, sí, soy yo, ya te ha validado, ¿vale? Y ya pasaría a mi segundo punto, lo que le digo a mis agentes, ya vamos a por el segundo. Preséntate. Mira, somos una empresa de tal, que hacemos esto o que ofrecemos esto y ayudamos a los clientes en esto. Y a partir de ahí no sigo, empiezo a precualificar.
cómo lo estáis haciendo, actualmente tienes algún impedimento, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del Customer Talk, ¿cómo lo hacemos? Hacemos teleconcertación de visitas, pero lo que le preguntamos a nuestros clientes, ¿cómo lo están haciendo? Si lo están haciendo internamente, si lo están haciendo externamente, si internamente lo está haciendo su comercial, qué tiempo suele utilizar su comercial. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar si ese cliente es de los que yo puedo seguir argumentando para terminar en una reunión. Recordemos que esas reuniones tienen que ir hacia reuniones de calidad y que se transformen en venta. Si yo no precualifico, hablo con un cliente, luego va a mi comercial y cuando llega mi comercial dice, oye, pero es que aquí no hacen prospección comercial, aquí no hacen nada, lo hacen todo por link, lo hacen todo online, pues he perdido un tiempo valioso, el mío y el del comercial. Por eso es importante la precualificación. Si ya el cliente me lo permite, paso a la siguiente, ¿vale? Que es desarrollar nuestros puntos de producto o servicio. Y ahí ya te explicas, ¿vale? Porque te ha dado pie el cliente, ¿vale? Le explicas las ventajas, para qué le va a servir, ¿vale? Y le haces la propuesta de reunión. Estamos hablando de propuestas de reunión en el que alguien más experto luego le comentará más sobre su caso concreto, ¿vale? Yo sé que algunos comerciales aquí también hacen cierre de ventas. Bueno, pues aquí lo que harías es hacer ese cierre de ventas. De la propuesta de visita tendrías que hacer más preguntas de ventas y a partir de ahí hacer el cierre, ¿vale? Pero te serviría un poco el mismo esquema. Por último, en ese cajón, en esa chistera de mago, les dejo las objeciones. Si he hecho bien el punto 2 y el punto 1, que hablábamos de mis puntos claves del argumentario, estas ya las voy a tener preparadas. Con lo cual, tal como esté hablando con el cliente, el propio teleconcertado lo que va a hacer es ir sacando los trucos de su chistera. Me dices esto, yo te contesto esto. Me dices esto, yo te contesto esto. ¿Por qué? Porque al final lo que decíamos en esa llamada siempre tiene que haber profesionalidad y confianza. Y eso se da viendo que la persona conoce de lo que habla. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? La despedida y el cierre. Si hablábamos que el saludo es importante, la despedida y el cierre también tienen que ser. Yo hay muchas veces que he oído a gente decir, adiós, hasta luego, pum. Cuando me llaman por teléfono, digo, madre mía. ¿Vale? Importante, si he mantenido la profesionalidad, la cordialidad, tengo que hacerlo hasta el final. ¿Y cómo me despido? Me despido hablándole a la persona y dirigiéndome con su nombre. Bueno, fulanito de tal. O, bueno, Álvaro, pues muchas gracias por atenderme. Como hemos quedado, ahí le haces un resumen de si has quedado algo con él, o si has concertado la visita, o si has quedado en enviarle un email, haces un resumen escueto. No vuelves a contar lo mismo, simplemente te despides haciéndole el resumen. Se quedará con una sensación de profesionalidad y calidad muy importante. Y en las siguientes llamadas, o si va a ir en ese caso ya el comercial a las visitas, le va a quedar un sabor y una imagen de empresa muy gustoso. Y por último, ¿cómo abordamos esa preparación en Customer Talk? ¿Vale? Pues siguiendo la metodología anterior, lo que solemos hacer con nuestros clientes, pues es esos puntos claves los trabajamos con ellos, pues les preguntamos cuál es su producto, cuál es su servicio, cuáles son sus características, si ya tienen ventajas o desventajas, cuál es su cliente ideal. No obstante, aquí nosotros hemos incorporado lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cliente nos contáis muchas cosas, que es verdad, pero a veces, claro, vosotros tenéis tanto conocimiento que a veces lo obvio lo dais por hecho. Entonces, a nosotros, por ejemplo, la guía nos sirve mucho para prepararnos toda esa base, ¿vale? Yo, de hecho, la utilizo mucho para averiguar los dolores y los miedos de los clientes a los que me voy a dirigir, ¿vale? Porque con eso ya me preparo objeciones, me hago mi punto 2. También hay muchas veces, pues, oye, ¿cómo explicaría esto de forma más sencilla? ¿No? Porque a veces nos atascamos mentalmente y la IA nos ayuda, ¿vale? Esto también nos sirve para ahorrar tiempos a la hora de confeccionar argumentarios. Y con todo ello lo que creamos es un perfil de interlocutor y un argumentario que presente nuestros servicios y productos lo más completo posible, ¿vale? Evidentemente, todos los argumentarios no son perfectos y van a ser revisables. Es lo que nosotros llamamos pivotar. A partir de ahí, lo que os comentaba Álvaro en el punto de supervisión. Supervisión lo que va a hacer es estar haciendo escuchas sobre cómo está sonando ese argumentario, cómo impacta en el cliente, qué sensaciones, qué están respondiendo los clientes, porque eso va a mantener el argumentario vivo o bien metiendo nuevas objeciones o bien cambiando algunas de ellas, diciendo esto no impacta bien, esto no da buena imagen y lo volvemos a cambiar. Es cierto que si te has preparado bien un argumentario y lo tienes todo hilado, hay muy poquitas modificaciones que sueles hacer, pero es importante saber que hay que estar siempre pendiente y que los argumentarios son vivos.
Y a continuación, si tenéis cualquier duda o pregunta, lo podemos hacer al final, que os responderé encantada. Y le doy paso otra vez a Álvaro, porque ahora vamos con otro de los puntos también muy importantes, que son las bases de datos. Muy bien, muchísimas gracias, Yolanda. Evidentemente no hay tiempo tampoco a profundizar en exceso, pero queremos dejar un canal abierto con todos los asistentes, como decía antes, ¿no? En reuniones que podamos tener. Nos dedicamos a esto y estaremos encantados de ver casos concretos, ¿no? Porque al final las recetas genéricas, evidentemente, no pueden resolver todas las dudas. Me gustaría añadir a lo que ha comentado Yolanda, que aparte del uso del teléfono, utilizamos distintos tipos de canales e interacciones a lo largo de todo el proceso de concertación de visitas, ¿no? Y eso es importante porque te da pie a tener varias conversaciones, que es otra de las cosas que ha mencionado Yolanda, que un argumentario no es una única conversación, hay muchas conversaciones. Las llamadas de seguimiento posteriores también tienen que estar previstas, ¿no? Y tienen una importancia enorme. Y si, por ejemplo, has enviado información por correo electrónico, acompañarlo después de una llamada, en fin, todo lo que es esa planificación, ¿no? Pues a continuación vamos a hablar de la base de datos que tenéis en pantalla, que es otro de los factores de éxito, ¿no? La base de datos es la materia prima esencial para esta actividad. Cualquier ahorro en la base de datos va a disparar el resto de los factores. Y muchas veces se pierde esto de vista. No puedes contratar personas para luego tener una base de datos de la que no van a sacar nada, ¿no? Es de sentido común. No hay nada menos eficiente y desesperante que intentar vender a la persona errónea, ¿no? Y cada vez hay más voces partidarias de dedicar más esfuerzos en cualificar muy bien la base de datos antes de empezar a llamar. A mí esto me parece súper interesante. De hecho, estoy leyendo ahora un libro que tampoco es que haya descubierto la pólvora, el autor, pero me parece muy interesante el enfoque, que es Aaron Ross, que es bueno, pues el director de ventas de Salesforce en la época en la que consiguió un incremento de ventas más espectacular, y lo hizo precisamente separando la parte de prospección de la parte del equipo comercial que tenía que tener las reuniones y los seguimientos y cierres con los clientes, ¿no? Entonces, es muy importante, y una de las cosas que predica esta persona es a lo mejor llamar un poco menos y trabajar más la base de datos de manera que esté muy bien cualificada. Puedes utilizar distintas herramientas. Aquí hemos puesto algunas herramientas que te pueden ayudar a obtener información de los clientes a los que te vas a dirigir, al igual que, bueno, determinados proveedores o fuentes en las que nosotros, pues dependiendo de cada servicio, utilizamos para obtener los datos que van a conformar la base de datos, ¿no? Tal es la importancia de la base de datos que, por poneros un ejemplo, nosotros hemos trabajado para una importante escuela de negocios británica que al final, desgraciadamente, no tuvo éxito en el mercado español porque la verdad que tiene una competencia de escuelas de negocios muy potentes. Y lo que nos encargaron, más allá de las reuniones, era lo que llamaban el database building y el customer research, ¿no? O sea, todo lo que es, como decía antes, esa preparación, esa construcción de una base de datos y esa investigación previa de cada uno de los clientes a los que nos vamos a dirigir. Y casi diría que las reuniones, por supuesto, si trabajas con una base de datos muy trabajada, el ratio de éxito sobre número de registros a los que te diriges, ¿no? de prospectos, va a ser mucho mayor, y también la calidad de las reuniones. Pero lo importante es que, aparte de las reuniones, esa base de datos actualizada, enriquecida y cualificada va a dar la posibilidad de sacar pues muchísimas más oportunidades a lo largo del tiempo, tanto desde el área de marketing como desde el área comercial, ¿no? De hecho, nosotros, según trabajamos la base de datos, y ahí viene a cuento esa pirámide invertida que podéis ver, esa especie de embudo,
vamos cambiando el estado de cada prospecto. Es decir, si partimos de 1000 empresas, o en este ejemplo creo que son 100 empresas a las que, no, 300, no sé cuántas son porque sería la suma de todas ellas, pero bueno, en cualquier caso, si te diriges a un número determinado de empresas, cada una estará en un estado de esos estados que estamos viendo allí. Es decir, por supuesto estarán aquellas con las que no he conseguido hablar todavía y no lo sé. Luego, por otra parte, estarán aquellas que no son target, que hemos averiguado que no es el público objetivo al que se quiere dirigir nuestro cliente, o si lo hacéis internamente para vuestra empresa no es un potencial cliente realmente. En este ejemplo veis 400 que son target calificados, es decir, que sabemos a ciencia cierta que tiene potencial. Y luego puedes tener leads a futuro, gente que dice, me parece interesante, pero no ahora, ¿no? O no este mes, o no este trimestre, o no este año, ¿no? Que serían leads a futuro. Luego podemos tener leads divididos en dos formatos, que serían leads calientes, porque te dicen, llámame esta misma tarde porque estoy ahora mismo, tengo esto encima de la mesa, que esos serán lógicamente muy poco habituales, o simplemente leads, gente que ha mostrado interés. Y luego están las citas agendadas, ¿no? Que sería la parte más abajo del embudo y lo que más valor tiene. Evidentemente, tiene valor todo lo que estamos averiguando y todos esos, yo llamaría éxitos también, aunque no sean reuniones, como puedan ser esos leads o leads a futuros, ¿no? Porque es una carrera de fondo. Al final, sobre una base de datos de un número determinado de empresas, puede que no consigamos reuniones en el corto plazo, pero si sigues trabajando sobre ella, evidentemente, tú puedes ir modificando esos porcentajes en cuanto a el número de reuniones que finalmente vas sacando. De hecho, muchos clientes te dicen, vale, si partes de 1000 empresas, más o menos, ¿con cuántas crees que conseguirás reuniones? La respuesta es depende del tiempo, ¿no? Tenemos clientes que tienen un público objetivo relativamente pequeño, porque quieren empresas muy grandes, por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, empresas de vending que quieren más de 100 empleados. Bueno, pues no tenemos una base de datos infinita sobre la que trabajar, pero sí podemos tener distintas interacciones e ir trabajando a lo largo del tiempo para ir avanzando sobre esa base de datos y convirtiendo pues target calificados en leads a futuro, por poner un ejemplo, ¿vale? Por supuesto, también es posible, en algunas compañías cada vez más, lógicamente, se generan leads a través de la propia web o en redes sociales, y es muy interesante volcar esos leads cuando no ha sido fácil contactar por parte del equipo comercial al equipo de prospección para que puedan trabajarlos y convertirlos también en reuniones, ¿no? Voy a hablar ahora de la tecnología, sería otro de los aspectos fundamentales para el éxito. Y hilándolo un poco con la estructura del argumentario que contaba Yolanda, realmente yo creo que hacen falta tres partes. O sea, desde el punto de vista tecnológico, tres áreas. Una que sea una herramienta para la gestión de las llamadas. Otro que sea un sistema de reporting muy potente que te permita sacar conclusiones y poder trabajar en la mejora. Y otro, una herramienta de comunicaciones como pueda ser una centralita. En nuestro caso utilizamos pues una centralita de open source, ¿no? Como es Asterisk, puedes utilizar Avaya, en fin, puede haber distintas centralitas. En todo caso, lo que me parece más potente de todo esto es la primera, ¿no? La herramienta que te ayude a la gestión de las llamadas. ¿Y qué podemos hacer en esa herramienta? Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos acceso a toda la base de datos, tenemos argumentarios dinámicos en pantalla que sirven de guía, aunque no es para nada, no está pensado para leer literalmente y aburrir al interlocutor, ¿no? Pero sí que sirva de guía en todo momento al teleconcertador. También las objeciones más típicas que estén soportadas y se tenga un rápido acceso. Una herramienta que permita comprometer llamadas, por supuesto. Hay gente que dice, llámame el jueves de la semana que viene. No, pues la herramienta tiene que ser capaz de programar esa llamada con garantías de que se va a realizar.
También tener distintos modos de marcación, ¿no? Que es la conexión que tiene este software con la centralita. Puede ser una marcación manual que vas llamando de uno en uno y analizando en detalle antes de lanzar la llamada, o lo que llaman marcación progresiva o marcación predictiva, ¿no? Que sería, yo no lo aconsejaría nunca la predictiva para un trabajo de este nivel de calidad, sino para algo muchísimo más masivo, ¿no? Y por supuesto la grabación de llamadas estaría también dentro de esta herramienta que permita el análisis y la mejora. Y por cierto, nosotros, por ejemplo, estamos ya implementando inteligencia artificial en el análisis de las conversaciones que nos permitan, aparte de las escuchas que hace el supervisor, tener conclusiones y tener cierta ayuda respecto a en qué puede mejorar cada persona que realiza las llamadas. Otro de los factores, y perdonad si voy rápido, me podría tirar años hablando, pero tengo que cumplir también lógicamente, con la hora. Otro de los factores de éxito importantísimos es que tenga sentido económico, ¿no? Tanto para la empresa que quiere implantarlo internamente como para la empresa que decida contratar una empresa que se haga cargo de ayudarles en la prospección. Y yo creo que es muy claro cuando es rentable. Es rentable cuando el coste de adquisición de cliente es menor que el Customer Lifetime Value, es decir, que el margen que va a generar ese cliente a lo largo de su vida. Y es importante resaltar aquí que no son los ingresos, no es la facturación, es el margen neto, ¿no? El que tiene que ser superior al coste de adquisición, como es obvio, porque si solo habláramos de facturación y no tuviéramos en cuenta el coste de fabricación o de producción de un servicio, pues al final te estarías engañando a ti mismo. Al final lo que queremos es que el coste de adquisición sea un coste absolutamente marginal, ¿no? Respecto al ingreso. Lo que sí que tiene que ser es menor al Customer Lifetime Value y de hecho mucho menor, ¿no? Lógicamente. ¿Esto cuando se consigue? Cuando hay recurrencia, cuando el importe es relativamente alto del servicio o producto que se vende, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues puede tener sentido. ¿Qué más factores afectan? El tamaño del mercado. El tamaño del mercado, bueno, poner en marcha una actividad separada de prospección comercial solo tiene sentido si el mercado potencial tiene cierto tamaño. Nosotros lo estimamos alrededor de 500 empresas que puedan ser potenciales clientes, ¿no? Salvo algunas excepciones. A veces nos ha contratado un cliente cuyo público objetivo, por ejemplo, sea de 200 empresas, pero son muy grandes y les interesa hablar con distintos interlocutores. O distintos interlocutores pueden ser una forma de entrada para llegar a seducir a esa compañía y tener un acercamiento, ¿no? Si el mercado potencial es de 100 empresas, por ejemplo, pues es mejor que lo haga el equipo comercial y no separar la parte de prospección. La verdad, nuestra experiencia es así como lo vemos, ¿no? También, por supuesto, si el mercado potencial es muy pequeño, por ejemplo, 100 empresas, pues cabe pensar que el número de reuniones que se pueden conseguir es muy pequeño, ¿no? Como es evidente. O sea que nunca será raro que suponga un canal de captación de clientes relevante dentro de esa compañía. Otro aspecto que no depende del equipo de concertación, pero que afecta muchísimo, es el reconocimiento de marca, ¿vale? Captaremos muchísimo mejor la atención si llamamos en nombre de Coca-Cola que si llamamos en nombre de Asesoría Gómez, ¿no? Lógicamente. Nos ayudará a conseguir más contactos útiles y también más reuniones por unidad de tiempo. Eso no quiere decir que solo si somos conocidos podemos hacer la concertación de visitas. De hecho, yo creo que, no lo mencioné antes, pero una de las grandísimas ventajas que veo yo en la concertación de visitas es que eliges a quién quieres dirigirte, a quién quieres vender, frente al inbound, donde realmente, bueno, pues hay muchísimos leads que no tienen realmente potencial, ¿no? Para la empresa cliente, ¿no? Entonces, si tu marca no es muy conocida, pero te estás dirigiendo al público objetivo correcto y tienes
como ahora veremos, factores diferenciales o algunos aspectos que podamos destacar, pues es una fórmula perfectamente válida para meter en el embudo más oportunidades que luego pueda convertir el equipo comercial. Otro factor externo que no depende del equipo de concertación y que afecta muchísimo es la saturación del mercado. En determinados sectores de actividad se ha abusado tanto de la prospección comercial o del canal telefónico concretamente, ¿no?, que la receptividad de los clientes es menor, porque reciben muchos impactos. Y esto te obliga a innovar y a hacer un esfuerzo extra, tanto a la hora de pasar filtros como a la hora de transmitir una propuesta de valor para que sea realmente diferencial, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo que a mí concretamente me sorprendió muchísimo, que es una empresa que fabrica consumibles para empresas que hacen pocería, que hacen perforaciones en la tierra, etcétera, donde era un mercado muy poco saturado, donde el teléfono apenas se utiliza y cada conversación con nuestra en nombre de nuestro cliente, con un potencial cliente, era fantástica porque no estaba acostumbrado a recibir llamadas del fabricante, ¿no? Con lo cual su receptividad era muy grande. Es un aspecto lógico también el de la saturación del mercado. En el sector de telecomunicaciones, por poner un ejemplo, pues lógicamente el esfuerzo es muchísimo mayor que hay que realizar para poder conseguir reuniones. La propuesta de valor. La propuesta de valor, nosotros podemos ayudar de forma humilde, porque evidentemente esto es algo que depende de la estrategia de nuestro cliente, de la compañía, ¿no? Pero nos parece tremendamente importante. Una propuesta de valor poderosa va a ayudar al equipo comercial no solo en la prospección, sino en todo. O sea, al final, si la propuesta de valor no es atractiva, cuesta mucho más conseguir reuniones y también cuesta muchísimo más conseguir ventas de las reuniones. La propia viabilidad de la empresa depende de que haya una propuesta de valor potente, ¿no? Y por lo tanto conviene trabajar esto especialmente. Nosotros tenemos experiencia en ayudar a los clientes a intentar encontrar factores diferenciales, pero lógicamente, como decía antes, es una cuestión estratégica que nos puede condicionar enormemente porque depende del propio cliente, ¿no? O en este caso, el equipo de concertación depende de la visión que tengan los líderes de su compañía, ¿no? Ahí podéis ver en esta diapositiva que estoy compartiendo una imagen que tomo prestada, pero doy crédito, que es del Power MBA, ¿vale? En el que habla de ciertas herramientas que se pueden utilizar para conseguir una buena, o sea, una propuesta de valor potente y una diferenciación, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, perdonad un momentito, ¿qué ofreces? O sea, ¿cuál es cuál es la propuesta en cuanto a funcionalidades y componentes? ¿Cuáles son los beneficios de esa propuesta de valor? ¿Y cuáles son los costes y esfuerzos que tiene que hacer el cliente si te compra, ¿no? Y aquí surge un concepto que es la ecuación de valor que es fundamental, que es que lo que obtiene el cliente si te contrata sea superior a los costes y esfuerzos. Y cuando decimos costes y esfuerzos es que cada vez nos ocurre más. Ya no es cuestión de cuánto cuesta, sino cuánto tiempo voy a tener que dedicar para darle una oportunidad a un proveedor determinado o a un servicio que me están ofreciendo, ¿no? Esto por un lado, y en cada una de esas áreas buscar aspectos de diferenciación. Y luego me encanta, me parece muy potente lo que llaman la curva de valor, que es de los factores que un cliente considera a la hora de decidir a quién compra. Siempre se puede diferenciar uno del resto si pones más foco en alguno de esos factores en detrimento normalmente de otros, como es lógico, ¿no? Y aquí tienes un ejemplo del sector de automoción, pero yo creo que tampoco es cuestión, podemos verlo, también hablar de esto en casos concretos, pero lo importante, sobre todo, lo que hay que destacar es que si la empresa
no tiene nada que ofrecer al mercado, va a ser muy difícil conseguir reuniones como es lógico, ¿no? Y también ventas. Estoy a punto de llegar ya a la hora, ¿vale? Desde las 4 de hora de Madrid. Y por lo tanto, la verdad es que mi idea sería ya ir directamente al final de esta, aunque os vamos a enviar esta presentación y hay algún aspecto más que me estoy saltando, ¿vale? Los beneficios, yo creo que es interesante comentarlo. Por supuesto, incrementar las visitas a potenciales clientes y, por lo tanto, las ventas. Digo de los beneficios, lógicamente, de la concertación de visitas, ¿no? Que el equipo de comerciales más veteranos, más valiosos, dediquen tiempo a estar con el cliente y no a prospectar. Tener un motor de generación permanente de oportunidades, que sea sistemático y escalable y no depender de la prospección que haga el equipo comercial en cada momento en función del tiempo disponible. También una facturación previsible, de manera que cuando está reportando un director comercial al CEO, por ejemplo, pues sea capaz de saber más o menos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y porque tiene un motor permanente que está trabajando en la captación de nuevos clientes. Y por otra parte, tener una información en tiempo real de cuánto esfuerzo se está haciendo en prospección, porque para vender hacen falta todas las fases del proceso de venta, no solo las reuniones, el seguimiento y el cierre, como es lógico, ¿no? Otra ventaja también es la visibilidad que vas a dar en tu público objetivo, que a veces la gente solo piensa en la publicidad como forma de dar visibilidad de tu compañía en tu público objetivo, pero realmente mediante el teléfono y estas interacciones estás haciendo ese trabajo y de manera muchísimo más segmentada, ¿no? Por otra parte, otro beneficio es lo que comentábamos antes. Por el camino vas a ir actualizando la base de datos, enriqueciéndola y generando leads y como veíamos antes, haciendo pasar un prospecto completamente frío a otro estadio. La buena imagen que se hace si se hace bien, ¿vale? Y no parece telemarketing masivo. Y el feedback constante de lo que piensa el mercado, que esto tenemos ejemplos, la verdad, súper interesantes de clientes que han podido pivotar su propuesta de valor de una manera rápida sin gastar todo el dinero disponible, porque al final una empresa, digamos que está en una carrera contra el tiempo, teniendo en cuenta el capital disponible, ¿no? Y por lo tanto tiene que encontrar en el menor tiempo posible, bueno, pues cómo conseguir, cómo captar clientes, independientemente de la fidelización que da para otra reunión completamente diferente. Tenemos, bueno, habéis estado viendo ciertas votaciones que nuestro compañero Jaime del Departamento de Marketing nos va presentando. Os agradecemos muchísimo todas las respuestas y se está publicando también, ya lo estáis viendo, un poco el sentir general, ¿no?, de cada una de estas preguntas. Y antes de pasar a... Bueno, no, directamente ya sería el momento de aprovechar para ver las preguntas que tenéis y intentar, bueno, pues dar respuesta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí, no sé, tú también, Yolanda, por favor, echa un vistazo a las preguntas porque algunas seguro que tienen más que ver con la parte tuya. Sí, si quieres vamos respondiendo según han entrado y así. Eso es. Y si queréis, por Bueno, ejemplo, el del sí. país, ¿no? Que preguntaban si vengo a un país y el lenguaje o el idioma va a ser una barrera. A ver, en Cataluña evidentemente tienes una barrera con el idioma. ¿Eso implica que no vas a poder hacer tu trabajo? No, simplemente que vas a tener una barrera más. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad muy cosmopolita y ahí el catalán no está tan arraigado, pero por ejemplo nosotros tenemos a veces clientes que hay que llamar a Girona y Girona es como un sello de identidad.
Entonces, ahí si tú hablas en catalán, pues vas a obtener mejores resultados que alguien que no lo hable. Simplemente porque te van a dejar hablar más, no es por otra cosa. Pero evidentemente se puede seguir consiguiendo el éxito, lo que pasa es que vas a tener más dificultades. Otra de las preguntas es por vuestra experiencia, de Pedro Silva. Muchas gracias por vuestra experiencia. Una vez iniciado el servicio, ¿cuánto se tarda en cerrar las primeras reuniones? Esta es una pregunta interesante, porque efectivamente existe una curva de aprendizaje donde vamos a ir optimizando el argumentario, viendo los nichos que mejor funcionan dentro del público objetivo al que nos dirigimos. Y luego hay un efecto siembra al principio también muy importante, porque evidentemente hay gente que te dirá, vuelve a llamarme en 10 días porque tengo que hablarlo internamente, o envíame primero algo de información por email y volvemos a hablar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo lógico es que haya reuniones desde la primera semana y que vayan crescendo, ¿no? Cada semana un poquito más. Y nuestra experiencia es que a partir del segundo mes ya podíamos estar en una velocidad de crucero de lo que es reuniones. Y por supuesto aquí luego hay que tener en cuenta que también, según van teniendo lugar las reuniones de los comerciales con los potenciales clientes, recibimos feedback y seguimos haciendo ajustes. Yo diría que un proceso, para valorar realmente un proceso completo, hay que pensar entre 4 y 6 meses, ¿vale? Lo que no quiere decir que no haya resultados desde el principio, como decía antes, ¿no? Más preguntas que tenemos. Nos preguntaba si el teleprospectador y el supervisor pueden ser la misma persona en una empresa pequeña. Por supuesto, la respuesta es que sí, porque yo creo que al final, bueno, pues cuando los recursos son los que son, pues te tienes que adaptar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo hemos visto muchas veces también en empresas que deciden implantar internamente un servicio de prospectación que no tienen en cuenta la parte de la dirección, ¿no? No es realista pensar que puedes contratar un teleprospectador y que va a ser capaz por sí mismo de destacar los aspectos diferenciales de la empresa, de dar con el mejor argumentario. Si tiene muchísima experiencia y lo ha hecho muchísimas veces y entiende muy bien lo que hace la compañía, bueno, pues a lo mejor tiene éxito, puede ser. Pero lo que nos encontramos habitualmente es que gasta muchas horas el director comercial en supervisar la puesta en marcha de un servicio de prospección interno, ¿no? Y ese coste no se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de comparar con una externalización. Otra pregunta es, ¿qué pasa si la empresa apenas empieza, de Marco Antonio de Cosio? ¿Qué pasa si la empresa apenas empieza y se está apenas dando a conocer en un mercado ya saturado? A ver, se utiliza muchísimo la concertación de visitas para testar nuevos servicios o nuevos mercados, como es lógico, ¿vale? Y tiene esa ventaja que antes comentábamos de obtener un feedback inmediato para ver si tiene sentido o no tiene sentido, o si va a tener éxito o no. Ahora, si estamos hablando de un mercado ya saturado, las probabilidades de éxito serán muy pequeñas, salvo que se haya conseguido una propuesta de valor poderosa y factores diferenciales que nos ayuden a destacar, ¿no? A poder marcar, o mejor dicho, conseguir la atención del cliente. No sé si tú tienes alguna otra a la vista pendiente que quisieras destacar, porque creo que tampoco podemos, hay muchas preguntas y hay que pensar un poco en que sean de interés general, ¿no? Y tampoco pasarnos de la hora, ya llevamos y pido disculpas, ¿no? 8 minutos más. Sí, un poco, ya entrar un poco en cómo generar necesidades en un cliente que ya las tiene cubiertas, ¿no? O cómo llamar, cuando te dicen llámame la semana que viene. Esto va todo un poco con los argumentarios. A ver, al final aquí, si tú has hecho bien el punto 2, es decir, tú has analizado quién es tu cliente y cuáles son tus ventajas y desventajas,
Cuando un cliente ya te dice que no lo necesita porque ya lo tiene, aquí es un poco ver qué es lo que has visto de la competencia. Te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa de firma digital, ¿vale? De las que hacen firma digital, y hay, das una patada y hay miles. Pero uno de sus valores es que están homologados a nivel europeo. Con lo cual, si tú tienes un problema con la firma electrónica y tienes que ir a un juicio, ahí el peso recae sobre la otra persona y no sobre ellos. Pues nosotros, por ejemplo, cuando nos encontramos que alguien ya lo tiene y me dice ya no quiero cambiar, una de las preguntas que hacemos, oye, ¿y está homologada la empresa con la que estás trabajando a la hora de que tuvieras algún inconveniente? Y eso te genera un tic, te puede generar una necesidad. Si ya lo tiene, pues ahí depende un poco de preguntarle si te está funcionando, si tienes alguna dificultad en la que tú le puedas ayudar. Evidentemente te vas a encontrar algunos clientes que no puedes entrar y no puedes entrar, pero siempre acuérdate de esa chistera en la que tú tienes tus recursos y tú le vas sacando, porque lo que tú necesitas saber si hay posibilidades o no, ¿vale? Y yo muchas veces digo, a veces no hay que darse contra la pared, vete a otro si hay más en el mercado, ¿vale? Pero las necesidades se generan así, sobre todo es el día a día de un argumentario. Casi todo el mundo tiene lo que ya para lo que llamamos, de una manera u otra, por eso es importante hacer esas diferenciaciones. Y en cuanto a lo de la semana que viene, pues, a ver, en principio no lo creemos, ¿vale? Nosotros seguimos a esa persona cuando nos dice llama la semana que viene y la seguimos llamando. No lo coge, no lo coge. Bueno, al final es la prospección, ¿no? Vamos a tener que ir jugando unos con otros. Yo creo ahí que es más importante ser muy serio e implacable con tus compromisos que ser pesado, entre comillas. No es nada recomendable, pero tampoco en el envío de correos electrónicos, ¿no? Yo creo que es mucho mejor respetar los tiempos del cliente. Y una cosa que me parece interesante es conseguir microcompromisos del cliente. Cada vez que cierras una conversación, quedar en el siguiente paso, ¿no? Que es lo que te va a ayudar a saber, porque a lo mejor el cliente te dice, no, no, me llamas la semana que viene porque no voy a poder responderte nada, ¿no? Es mucho mejor bueno, pues acordar ese siguiente paso, que puede ser, de momento te envío un correo electrónico, cuando ya tienes una siguiente conversación, te vuelvo a llamar en X tiempo, etcétera. Y se consigue más por perseverancia que por lógicamente, atosigar al cliente, que no tiene ningún sentido. Por lo menos es nuestra filosofía, ¿no? En relación, yo creo que podemos dar por terminado las respuestas y perdonad aquellas que no se hayan respondido, porque también queremos ser respetuosos con el tiempo. Sí comentar que algunas personas que lo tengan internamente, nosotros tenemos un servicio que llamamos In-House Kit, en el cual la persona que hace la teleconcertación es de nuestro cliente y nosotros aportamos el resto de cosas, la tecnología, la supervisión, etcétera, etcétera. Me lo digo por si, bueno, creo que es interesante que se sepa, porque veo que hay bastantes casos de ese estilo, ¿no? Y ya para terminar, agradecer muchísimo bueno, pues todo vuestro tiempo, pediros, si os parece interesante todo este mundo, que nos sigáis en LinkedIn. También tened en cuenta el enlace que os hemos enviado si queréis tener una reunión con nosotros, como decía antes, una reunión consultiva para ver vuestro caso concreto. Os prometemos que nuestra actitud va a ser de escucha y no de forzar ningún tipo de comprometeros ni nada. O sea, no hay ningún tipo de compromiso en ese tipo de reuniones. Y nada más por nuestra parte, agradecer muchísimo vuestro tiempo y esperar que os haya resultado interesante este webinario y que podamos seguir haciendo otros. Muchísimas gracias y hasta luego.